Muy buenas noches, querida iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes reunidos en otro encuentro de nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Recuerde que hemos estado estudiando este Evangelio ya por largo tiempo y hemos estado exponiendo versículo a versículo todo lo que el Señor nos quiere enseñar en este Evangelio. Lo estamos haciendo de manera calmada, pausada, expositiva, con el fin entonces de poder aprender y extraer todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas en el día, en la porción que tenemos para el día. Yo invito entonces a que iniciemos y hagamos una oración entregándole al Señor este tiempo, entregándole al Señor este momento donde nos reunimos para aprender, para estudiar, para meditar en su palabra, para profundizar. Yo sé que muchos ya se han leído el Evangelio de Juan, pero cuando profundizamos a esta forma, de esta manera, yo sé que el Señor habla y nos abre el entendimiento de una forma que de pronto antes nosotros no lo veíamos, no lo entendíamos, y por eso entonces yo les invito a que le oremos al Señor y que sea el Señor colocando en nosotros ese espíritu de sabiduría, listo, ese espíritu de verdad. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que están aquí conectados, y también te doy gracias, Señor, por los que se conectarán, Señor, luego a través de nuestro canal de YouTube. Yo te pido, bendito Dios, que tú hables a nuestras vidas, que tu bendita palabra, Señor, sea clara, contundente. Espíritu de Dios, usa mi vida para exponer fiel y claramente la idea que tú quieres enseñar a nuestras vidas. Que no sean ideas de hombres ni pensamientos humanos, sino que expongamos lo que el bendito Espíritu de Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones y llévanos a tener un tiempo donde meditemos y todos nos reunamos en torno a esta porción bíblica que estaremos estudiando en el día de hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces a empezar la segunda parte de de este tema que iniciamos hace 15 días, y es acerca de la promesa del Espíritu Santo que está en Juan 14 desde los versículos 15 al 24. Si usted por alguna razón se perdió la primera parte, ya está en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar ahí, lo puede mirar, lo puede escuchar. Yo les invito a que a medida de que vayamos entonces exponiendo, hablando en el texto, si surgen preguntas, lo pueden escribir en el chat, ¿cierto? O al final vamos a tener un tiempo donde ustedes pueden también compartir lo que el Señor les enseñó, lo que el Señor les habló, porque la idea no es solamente que ustedes me escuchen, sino que también a medida que vayamos avanzando, usted vaya siendo edificado y vaya cada día creciendo y madurando más. Bien, entonces en este Juan 14 seguimos nosotros en el aposento alto, y recordemos que ese aposento alto es un lugar en medio de Jerusalén, y allí, en este lugar, el Señor Jesús y sus discípulos han ido o han tomado la decisión de celebrar la fiesta de la Pascua. Recuerde que estamos en la fiesta de la Pascua y estamos a solamente horas de que Jesús sea crucificado, como para que nos ubiquemos más o menos en dónde vamos, ¿cierto? Entonces, Jesús está pasando sus últimos momentos aquí en la tierra, y está pasándola con los suyos, con los que ama. Nos lo ha expresado así desde el capítulo 13, y a medida de que se va extendiendo esta reunión allí en el aposento alto, Jesús entonces está hablando, está enseñando, está dando las últimas directrices. Sabemos que hay un ambiente de tristeza, de congoja, porque Jesús les está diciendo de que Él se va a marchar. Y entonces Jesús les está animando, les está reconfortando, cuando deberían de ser las cosas al revés, pues Jesús está a solamente horas de enfrentar algo tan duro como es la cruz. Entonces, allí el Señor está hablando con sus discípulos, y en esta conversación, entonces Jesús empieza a hablar por primera vez lo que vamos a ver en esto que se llama la reunión del aposento alto, o las
enseñanzas en el aposento alto, allí el Señor, en una de esas enseñanzas, en medio de esa conversación que está teniendo con los suyos, con los íntimos, les va a hablar por primera vez de la promesa de la venida del Paráclitos. Va a hablar de la venida de otro igual a él, el que el evangelista Juan lo llama el Paráclito o el Paracleto, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Juan le da todos estos nombres. Y esto es lo que hemos estado entonces estudiando, este texto o esta porción, este momento de allí del aposento alto, que hemos estado ya estudiando por largo tiempo, pero en este tema en particular acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo, este es nuestro segundo tiempo que tenemos. Entonces yo los quiero invitar a que ustedes me acompañen a que leamos Juan 14 del versículo 15 al 24. ¿Por qué quiero que lo leamos todo? Porque recordemos que esta exposición de este pasaje o esta porción no lo estamos haciendo versículo a versículo como lo hemos hecho en todo lo otro del Evangelio de Juan, donde arrancamos con el 15, pasamos al 16, pasamos al 17, sino que aquí estamos tomando esta porción, ¿cierto? Y ordenadamente lo que estamos haciendo es resaltando a través de estos versículos 5 verdades que el Señor da a sus discípulos en torno a lo que es la venida del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, yo quiero que lo leamos para que hoy podamos terminar de exponer esas 3 verdades que nos faltan a nosotros de hablar, ya que tuvimos en nuestra sesión pasada la uno y la 2. La palabra de Dios dice lo siguiente. Si me amáis, versículo 15, versículo 15, capítulo 14. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces, esta es la porción que hemos estado hablando o estudiando en estas 2 sesiones y que hoy la vamos a finalizar. Entonces, como lo dije ahorita, para exponer esta porción no lo vamos a hacer versículo a versículo, sino que vamos a resaltar las 5 verdades que el Señor da a sus discípulos en torno a lo que es la venida del Espíritu Santo. Así que por el momento ya hemos expuesto, hemos hablado acerca de 2 verdades. Hemos visto 2 verdades gloriosas que el Señor le revela a sus discípulos en torno a lo que es la venida del Espíritu Santo de Dios. La primera verdad, solamente voy a recordar cuál fue esa primera verdad. Vuelvo y digo, si usted quiere escuchar más a fondo lo que era cada una de estas 2 verdades que ya expusimos, pueden mirar el canal de YouTube y ahí está la primera parte de esto. Entonces, la primera verdad, dijimos que gracias a su obra, la Trinidad vendría a morar en ellos, decíamos en nosotros. Y dijimos que no simplemente a estar cerca, sino habitar en su ser. Y esto es la confirmación de lo que Jesús está diciendo aquí, es la confirmación de lo que los profetas anunciaron con alegría expectante. Así que lo que Jesús dice aquí es el cumplimiento de una manera plena de la llegada del Espíritu Santo, ¿cierto? Es un cumplimiento de que tanto el Padre como el Hijo, por acción del Espíritu Santo, haría morada en cada creyente. Hablábamos en la primera verdad.
En la segunda verdad dijimos que ese espíritu que vendría no sería cualquier ayuda el que vendría, sino otro paráclito. Y decíamos que lo que queríamos decir con ese paráclito era otro de la misma clase, otro de la misma especie del Señor Jesús. Y dijimos que al él compararse a otro, o sea, otra persona como él, no estamos hablando de una fuerza, no estamos hablando ni de una energía, como muchas otras personas pueden malinterpretar o pueden tener como herejías, ¿cierto? Y hablábamos en aquel momento de que, por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de que perdón, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Pero lo que Jesús nos está enseñando aquí es que no es una fuerza, no es una energía, sino que es otro de la misma clase del Señor, entonces otra persona. Y esa otra persona es el Espíritu de verdad, el cual va a venir a hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Los iba a consolar, los iba a guiar, los iba a iluminar, los iba a convencer, les iba a recordar, tal como lo hizo entonces el Señor durante esos 3 años con sus discípulos en el ministerio público. Pero ahora, para continuar y seguir con el tema del día de hoy, ahora surge una pregunta igualmente importante para estos discípulos que están, como dijimos, aturdidos y temerosos por lo que está pasando y el Señor les está hablando. Y la pregunta es, ¿por cuánto tiempo estaría con ellos ese Paráclitos? ¿Por cuánto tiempo estaría en medio de lo que el Señor está diciendo? ¿Sería como en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu venía y luego se iba? Que eso es lo que a nosotros nos muestra el Antiguo Testamento acerca de las visitas del Espíritu Santo. Y es precisamente entonces allí donde el Señor Jesucristo nos lleva a esta tercera verdad. Y la tercera verdad que yo quiero hablar con ustedes en el día de hoy, aunque es la tercera verdad, la primera del día de hoy, es el Espíritu Santo estará siempre con nosotros y en nosotros. Y yo quiero marcar esto para que ustedes lo tengan presente. El Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros y en nosotros. Vamos a leer los versículos 16 y 17 de este capítulo 14 y dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, algo que el discípulo del Señor debe entender es que el Espíritu Santo no sería un paracleto que les sería quitado, sino que sería un espíritu de Dios o un compañero que permanecería para siempre con ellos. Eso es lo que tienen que entender el verdadero discípulo del Señor, que el Espíritu de Dios viene a nosotros y nunca más se va de nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención y es un comentarista bíblico, Warren, que habla acerca de cómo habla, él comenta acerca de estos versículos. Y él dice, el Espíritu de Dios, voy a leer, el Espíritu de Dios había estado ya antes en la tierra, dio poder a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento para que realizasen las obras de Dios. Sin embargo, durante la era del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vendría a las personas y luego los dejaba. ¿Dónde podemos nosotros observar esto? El Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl, y esto nos lo narra a nosotros, 1 Samuel 16. Y David, al confesar su pecado, pidió en oración en el Salmo 51:11 que no le fuera quitado el espíritu, no le fuera quitado no le fuera quitado el espíritu. Cuando el Espíritu Santo fue dado ahora en Pentecostés, fue dado al pueblo de Dios para que estuviera con ellos para siempre. Aunque es posible que lo entristezcamos al Espíritu Santo, nunca nos dejará a nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro con respecto a este punto. Ahora, sigamos adelante. Pero en medio de esta declaración que estamos viendo aquí, de la permanencia por siempre del Espíritu Santo, el Señor también indica a sus discípulos una distinción
en la acción del Espíritu Santo. Hay una distinción en la acción del Espíritu Santo. Él dice, en la palabra de Dios, dice, pero vosotros, ahí en el versículo 17, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Correcto? Entonces, entendiendo el contexto bíblico de lo que estamos hablando aquí, claramente el mora con, ese en con lo pongo entre comillas, ese mora con se refiere a un futuro. No en un presente, sino en un futuro. Las traducciones, hay unos escritos antiguos donde lo colocan morará con, pero en este, pues Reina Valera nos lo da como mora con. Se refiere, pero tenemos que entender que este no se refiere a un presente, sino que se refiere a un futuro, porque esa es precisamente la petición que el Señor va a realizarle al Padre para que se cumpliese en Pentecostés. Él va a interceder por nosotros delante del Padre para que el Espíritu Santo venga y esté con vosotros, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Ese con refiere a futuro. Así que, entendiendo entonces este contexto bíblico, entendiendo que las dos expresiones, ese tanto con vosotros y en vosotros, son expresiones que se refieren al momento de la venida del Espíritu Santo. Debemos hacer énfasis en las distinciones que el Señor ha hecho. Vamos a parar ahí. Cuando el Espíritu de Dios entonces viene, Él viene a estar con nosotros y a estar en nosotros. Eso es lo que nosotros hasta este momento tenemos que diferenciar. Vamos a continuar. Porque si nosotros no diferenciamos esto, el con nosotros y en nosotros, existe el peligro que si no se identifica esto, se puede caer en el error dentro del el accionar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vea, cuando hablamos de morar con vosotros, ¿sí? Morar con vosotros se refiere a una asociación, se refiere a una comunión a nivel personal. Por ejemplo, Cristo estuvo con ellos, Cristo moró con ellos, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros estamos hablando estará en vosotros, aquí se refiere que vive en, que mora en nosotros, o sea, que está dentro de nosotros. Entonces, así que los cristianos, dice Carson, que es un erudito del Nuevo Testamento, nos habla que los cristianos disfrutan de una asociación íntima con el Espíritu Santo y a la vez constituyen su morada. Nosotros somos morada del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo convivimos con el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante entonces estas distinciones? Porque si nosotros perdemos de vista la primera, es decir, que el Espíritu Santo tiene una relación de comunión personal con nosotros, y solo nos quedamos con el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, caeremos en lo que es el misticismo, de no poder distinguir entre lo que es del Espíritu Santo y lo que es de nosotros. Mire, cuando una persona solo se queda con la verdad de que el Espíritu Santo vive en mí, entonces, sin entender que también es alguien distinto a mí, que tiene comunión conmigo, puede caer entonces en el error del misticismo. Tenemos que diferenciar esos dos. Lo que no se puede ser que lo que yo siento, pienso, deseo, es el Espíritu Santo hablando, ¿cierto? Es decir, la persona colapsa y hay no entiende la diferencia entre su propio interior y lo que es el Espíritu Santo. Ya no puede distinguir dónde termina ella, la persona, y dónde comienza el Espíritu Santo. Ya voy a desglosar un poco lo que estoy diciendo aquí. A ver, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cierto? Cuando yo no distingo en cuando es en el Espíritu Santo que mora en mí y que me está conmigo, ¿correcto? Entonces, esto se ve en la práctica así. Por eso es que muchas personas se pueden escuchar, el espíritu me dijo que me case con esta persona, ¿correcto? Otra frase, sentí en mi corazón que Dios me dijo que renunciase a mi trabajo, ¿correcto?
Otro, el Espíritu me reveló que este hermano está en pecado. Otro, Dios me habló y me dijo que me van a dar ese dinero. Entonces, en estos casos, cuando solamente nos quedamos en que el Espíritu Santo vive en mí, ¿cierto? En estos casos, la persona está tomando sus propios deseos, sus emociones, sus intuiciones y está etiquetándolos como la voz del Espíritu Santo. Por eso estoy diciendo que sí encontramos cierto misticismo, porque ¿por qué? Porque perdió de vista que el Espíritu Santo es una persona distinta a ella. Es una persona distinta a ella, con quien tiene comunión, no una fuerza que simplemente se convierte en su voz interior. Déjeme que le traiga una imagen para que nos ayude a entender más esto en nosotros. Porque yo quiero que quede claro esto. Yo sé que es un poco enredado, pero yo quiero que quede claro. Miren, imaginemos un amigo que se viene a vivir, bueno, y acá en Australia sí que es fácil, ¿cierto? Cuando compartimos casa, ¿cierto? Imagínese un amigo muy cercano que viene a vivir a tu casa, ¿cierto? El hecho de que, porque vive en tu casa y está contigo constantemente, hay una intimidad real y profunda, ¿cierto? Porque están conviviendo en el mismo espacio y conoces cosas que de pronto no conocías cuando estaba por fuera. Pero por más cercano que sea ese amigo, él sigue siendo él y tú sigues siendo tú. Sus pensamientos no son automáticamente los suyos, ni los tuyos los de él. Para saber lo que él piensa, tienes que escucharlo, no simplemente asumir que lo que tú piensas es lo que él diría. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? No lo escuchamos a él, me escucho a mí, porque como él vive en mí, de lo que yo pienso, yo le pongo el título o la etiqueta de que el Espíritu Santo dice. Así que así es con el Espíritu Santo. Él vive en nosotros, sí, pero sigue siendo una persona distinta y la forma en que Él nos habla es principalmente a través de las escrituras que Él mismo inspiró y no a través de nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra intuición sin filtro. Por eso es que lo llamo misticismo. Así que una persona que tiene clara ambas perspectivas, que entiende que el Espíritu Santo vive en mí y que también está conmigo, o sea, que no somos la misma persona, en lugar de decir, el Espíritu Santo me dijo que me case con esta persona, ¿cómo diría? Es lo que usted se está preguntando. Entonces, porque uno muchas veces utiliza esa palabra, el espíritu me dijo, me case con esta persona. Entonces ya no diría eso. Diría, he buscado en la palabra los principios que Dios da para el matrimonio. He orado, he buscado, he consultado con hermanos maduros y tengo paz en seguir adelante con esa decisión. Entonces, la diferencia es que ancla sus decisiones en criterios objetivos, no en una voz interior que nadie más puede verificar. Ahora, en lugar de decir, por ejemplo, sentí en mi corazón que Dios me dijo que renuncie al trabajo, ¿cómo diría esta persona? Estoy evaluando esta situación a la luz de lo que la palabra dice sobre el trabajo, la mayordomía, mis responsabilidades, y he podido, por la sabiduría de Dios que dice en Santiago 1:5, y con esa sabiduría estoy tomando la decisión de la mano del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me está hablando a través de su escritura. Entonces, la diferencia aquí es que reconoce que Dios da sabiduría para decidir, no dictados internos que reemplazan el pensamiento responsable. Por eso muchas veces tomamos decisiones porque creemos que es que tengo un sentir, es que el Espíritu Santo me dijo y usted renuncia y después usted viene embalado para pagar los biles, para hacer una cosa, para hacer la otra. ¿Fue Dios? ¿Fue sus emociones? ¿Usted consultó verdaderamente lo que la palabra de Dios decía antes de usted tomar esa decisión? Ahora, en lugar de usted decir el Espíritu Santo me reveló que el hermano está en pecado, ¿cierto? Diría, he notado en la conducta de este hermano algo que, según la palabra de Dios, podría ser pecado. Y con amor y humildad voy a hablar con él siguiendo lo que dice Mateo 18. Entonces, la diferencia es que lo que lo mueve es lo que ve objetivamente a la luz no propia,
sino a la luz de la Escritura, no una supuesta revelación privada, que eso es muy peligroso, muy peligroso. Eso es misticismo, religiosidad. Ahora, en lugar de decir, Dios me habló y me dijo que me va a dar ese dinero, ¿cierto? Tal vez esa persona entendiendo de que el Espíritu de Dios está en ella y convive con ella, dice, he orado sobre esta necesidad, confío que Dios es fiel como su palabra me lo muestra y voy a actuar con responsabilidad mientras espero en Él y confiado en lo que el Espíritu de Dios me está mostrando a través de su palabra. Entonces aquí la diferencia es que descansa en las promesas ya reveladas en la Escritura. No hay revelaciones nuevas, querida iglesia. No es una revelación nueva que fabricó su propia esperanza, su propio deseo, su propia necesidad, su propia intuición. No, es lo que el Señor me muestra en la palabra. Entonces, ¿cuál es el patrón que se ve en todos estos casos? La persona que tiene clara ambas perspectivas, ora, va a la palabra, busca consejo, decide con responsabilidad, descansa en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces, pero si por el contrario se hace énfasis solo en la comunión, en el primero, ¿cierto? No que no habita en mí, sino de que es alguien que está conmigo, una comunión con el Espíritu Santo y no en su presencia en medio de nosotros, estamos echando por tierra la verdad revelada en el Nuevo Testamento de que Él mora en nosotros, cosa que ya resaltamos en el primer punto de esta exposición y que no voy a profundizar por tiempo. Entonces, él mora en nosotros y nos da el poder de santificarnos al darnos vida espiritual. Si nosotros por el contrario, hacemos énfasis solo en la comunión del Espíritu Santo como externa y no interna, ¿cierto? Entonces, estamos echándole tierra de que Él nos da poder para santificarnos y darnos la vida espiritual. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces, una batalla que sin la habitación del Espíritu Santo en nuestro ser no se puede librar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda todos los días a dar esa batalla para poder vivir en la santificación en la cual Él nos manda. Amén. ¿Bien hasta ahí? Vamos a seguir. El cuarto aspecto, ¿cierto? Que quiero tocar o que el Señor quiere que aprendan los discípulos, sus discípulos, es que deben de entender que en torno a la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios solo viene al creyente verdadero y no al mundo entero. Yo sé que hay gente que le da dificultad poder comprender esto. El Espíritu de Dios es un regalo de Jesús que solamente viene a sus hijos, que solamente viene al creyente verdadero y no al mundo entero. Jesús vino al mundo entero, ¿cierto? Porque él dice que él vino, ¿cierto? Y el mundo lo vio, los ojos de las personas lo vieron, pero el Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios vino solo a los suyos y no al mundo entero. Versículo 17 y versículo 21. Vamos al versículo 17 y versículo 21. Eso, Lili. Léale allá, Nahana. Dice entonces la palabra de Dios, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:21 que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, Judas, no el Iscariote, ni tampoco el escritor de la epístola que está en el Nuevo Testamento, sino uno de los 12 que está allí sentado en aquel lugar, ¿cierto? Uno de sus discípulos, también conocido como Judas Tadeo, no entiende esto que Jesús está diciendo aquí. Y por eso muchas personas a veces también le da dificultad entender.
y está en la posición de Judas. Porque Judas no entiende cómo es posible que ese Mesías, ese libertador del pueblo, sobre el que va a liberar el pueblo del yugo romano, diga que va a tener una manifestación tan secreta, tan oculta, tan insignificante solamente a los suyos. Eso no era lo que ellos estaban esperando. Por eso el versículo 22 que dice, le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Así que la pregunta que Judas está haciendo aquí, la pregunta que realiza, tiene que ver con la veracidad y la naturaleza mesiánica de Jesús. O sea, del tipo de Mesías que Judas y muchos tal vez de los discípulos tenían en mente. Recuerde que los discípulos siempre les dificultó entender el plan completo del reino de los cielos del Señor. Ellos estaban esperando una restauración de un reino terrenal, pero Jesús está hablando de un reino celestial y Judas nuevamente aquí lo está mostrando. En otras palabras, esta pregunta que Judas está haciendo coloca en duda si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. Porque él dice, si tú eres el Mesías, el libertador del pueblo, ¿cómo va a decir usted que va a enviar otro como tú, pero que solamente a un grupo muy pequeño? No puede ser. Entonces, ahora bien, la respuesta de Jesús es lo que Jesús hace al darle esta respuesta en el versículo 23 y 24, es devolverle el cuestionamiento que Judas está haciendo. Pues su manifestación tiene un contraste precisamente entre cómo lo reciben los creyentes y cómo lo reciben los incrédulos, el mundo. Juan 14, 23, 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Así que Judas pone en duda la validez de Jesús como Mesías, pero es tremendo lo que Jesús está haciendo aquí, porque Jesús pone en duda la validez de sus seguidores como discípulos. ¿Sí? Eso es lo que Jesús le está haciendo a Judas. Y aquí hay un contraste entre la forma en que se relaciona el Espíritu de Dios con los creyentes y los incrédulos. Versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, debemos seguir la pregunta. Entonces, ¿quién puede recibir al Espíritu de Dios? Debemos seguir esa pregunta. La respuesta está dada una y otra vez en estos versículos que estamos leyendo. 14, versículo 15 al 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, váyase al versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Cómo les parece estos versículos? Mire lo repetitivo que es Jesús para darnos respuesta de a quién es que Él se va a manifestar, ¿cierto? Entonces la respuesta es que aquel que ama a Jesús obedece sus mandamientos. Aquel que ama a Jesús y obedece sus mandamientos es quién? Es su discípulo. Y eso es lo que a los que Él se manifestará por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso nos está diciendo a nosotros estos versículos. Aquel entonces que no ama a Jesús, no obedece sus palabras. Se identifica con este mundo y no puede recibir al Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ama más el mundo, las cosas del mundo y las tinieblas del mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo así, aquí. Así describe entonces también de la misma manera, más adelante Pablo, al Espíritu Santo, esa condición del ser humano, sí, el ser humano, del incrédulo. En 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque les ha de discernir espiritualmente. Así que amar a Jesús tiene como resultado recibir el amor del Padre y la morada de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, esta no es una verdad nueva, querida iglesia. Esto que estamos hablando aquí, de amar a Jesús, tiene como resultado recibir el amor del Padre.
Esto no es una verdad nueva, esto es una verdad que siempre Dios la ha hablado. Váyase a Proverbios 8:17. Váyase a Proverbios 8:17, por favor. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman, dice el Señor. Entonces mire que es una verdad que siempre ha dado el Señor. Amar a Jesús tiene como resultado recibir el amor del Padre. Y en Proverbios 8:17 nos dice, yo amo a los que me amen. Ahora, si usted estudia el pasaje que estamos viendo aquí, en el capítulo 14, este nunca se esfuerza por ahora, de explicar cómo un miembro del mundo se convierte en un discípulo de Jesús. O sea, esos textos que estamos viendo hoy no habla de eso. Eso es colocar al versículo a decir cosas que no tiene que decir. Por eso uno tiene que decir lo que el versículo dice, no lo que yo quiero decir. Pero sí muestra que muchos que nos está mostrando a nosotros el versículo, que muchos que eran del mundo ahora aman al Señor Jesús y se hacen beneficiarios de esta promesa. Ahora, más adelante, cuando lleguemos allá, por ejemplo, en el capítulo 15, 19, sí nos va a hablar a nosotros de cómo el miembro del mundo se convierte en discípulo de Jesús. Más adelante eso nos va a hablar, nos va a enseñar, a enfatizar por qué aquellos que no lo aman ya lo empezaron a amar, como lo que sí nos está diciendo aquí, pero este versículo no nos dice. Si usted se va a capítulo 15, versículo 19, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, así que lo aman porque son elegidos por Dios, nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y aún en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo aman porque reciben la acción del Espíritu Santo de Dios, convenciéndoles de su estado real, de que están muertos y que al venir el Espíritu de Dios recibimos vida y entonces respondemos en amor. Familia, que nadie se engañe con capacidades propias de amar al Señor. Tú y yo amamos al Señor porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque somos sus discípulos y nosotros le amamos porque Él ha colocado en nosotros al Espíritu de Dios. Nadie puede engañarse con capacidades propias de amar al Señor, porque sabe cómo es el amor hacia el Señor en las capacidades humanas. ¿Usted se ha preguntado cómo es el amor humano? El amor humano es un amor interesado, es un amor egocéntrico, es un amor que busca sacar el mayor provecho, es un amor pecaminoso. Y eso jamás, y eso jamás recibiría esta promesa del Señor. Miremos hoy, muchas personas están en la iglesia por un amor interesado, por un milagro, por un problema que están viviendo. Ese no es un amor propio. Sí, que el Espíritu Santo de Dios venga y habite en esas personas va a despertar un amor verdadero. Pero el amor propio, muchos nos acercamos a Dios, y me cuento yo, de forma incorrecta, con un amor humano interesado a ver qué me da, buscando sacar el mayor provecho. Juan, primera de Juan 4:10 nos dice, en esto conoceréis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que una vez que se ha convertido una persona en seguidor de Jesús, el creyente debe entender que esa relación se caracteriza por la fe, el amor y la obediencia, con base a lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y que es en ese contexto que la acción del Espíritu de Dios se realiza con potencia en el creyente. Así que, volviendo a la respuesta que Jesús le está dando a Judas, acuérdese, no es el Iscariote, no es una respuesta
esta respuesta del Señor en el versículo 23 y 24, tendría que mirar entonces Judas si es o no de Cristo. Y es la misma invitación que también nos está haciendo a nosotros en esta noche. Tenemos que examinarnos a medida de lo que el Señor responde en si somos o no somos seguidores de Cristo. Porque el problema del Espíritu Santo solo tenemos que entender que la promesa perdón, el problema no, la promesa del Espíritu Santo de Dios o del Paracletos es para los verdaderos creyentes. ¿Correcto hasta ahí? Por eso que hemos venido hablando. Vámonos a la quinta y última verdad de la que quiero hablar acerca de esta primera promesa del Espíritu Santo que habla Jesús allí en el aposento alto. Hemos entonces visto hasta el momento que el Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros para siempre. Hemos visto que solo viene a los creyentes verdaderos y no al mundo. Pero entonces surge una pregunta que no podemos evadir. ¿Cómo es posible que el Dios Santo, absolutamente puro, venga a morar en un pecador? ¿Qué hizo entonces posible que esa promesa gloriosa pudiera cumplirse? Y es allí entonces donde llegamos a la quinta y última verdad de esta sección. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando Dios quiso habitar dentro de su pueblo, Él mandó un sistema sacrificial para poderse ellos acercar a Dios. Ahora, la venida del Espíritu Santo solo es posible que venga a morar en nosotros para siempre. Es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en su resurrección y en su ascensión. ¿Y cómo podría el Dios Santo venir a morar entonces en el pecador? Pues Jesús fue el cumplimiento perfecto de nuestro castigo. ¿Y cuál era nuestro castigo por el pecado? La separación con Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, esta separación, este castigo, lo resolvió ¿dónde? En la cruz. Y es gracias entonces a la obra en la cruz que nosotros ahora podemos recibir las aplicaciones de la redención que realiza el Espíritu Santo en nuestro ser. Cuando llegó el momento de ir a la cruz, el mismo Señor Jesucristo lo declaró y lo vimos cuando estábamos viendo Juan 12, en el versículo 23 y 24. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Ahora, en la promesa del Espíritu Santo, les dice a los que le aman, les dice a sus discípulos, les dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, Jesús muere, pero Jesús resucita. Y eso nos muestra a nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento de que cuando había un sacrificio, cuando se ofrecía un sacrificio, el supremo sacerdote entraba a la presencia de Dios y si salía, era que había sido aceptado y los perdanos, el, 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 el sacrificio había sido aceptado y los pecados habían sido perdonados. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó, salió. Quiere decir que fue aceptado delante del Padre. O sea que fue el cumplimiento de nuestro castigo, fue retirado. El gran fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la acción de Dios en nuestro ser a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta verdad sirve para que nadie crea que la venida del Espíritu Santo al creyente se debe a alguna acción meritoria del hombre. No, sola y exclusivamente a la muerte y resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Lo que muestra entonces estos versículos que estamos viendo es que esta acción se debe a la acción divina de gracia de la Trinidad en el creyente. Déjeme finalizar con con una comentarista bíblico acerca de esto, que es Dick Carson, ¿cierto? Que es un erudito. Dice, y déjeme leerlo, dice, el Padre ama al mundo en un amor que no podemos entender. Lo ama y envía a su Hijo como redentor. El Espíritu desciende
sobre el Hijo y lo capacita para que cumpla su misión, dando testimonio público de que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo muere en la cruz, demostrando su perfecto amor por los suyos. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos de que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Volviendo al Padre, mediante la resurrección y ascensión, intercede ante su Padre a favor de los suyos y junto con Él envía al otro Paráclito, el Espíritu de verdad, el cual por su acción permite que la presencia del Padre y el Hijo sea algo real para los suyos. Mire qué bonito cómo finaliza este comentario bíblico de este erudito Carson. Entonces, algo tenemos que mirar aquí es, ¿dónde interviene el hombre? En nada. Lo que ahora queda es, es el amor como respuesta a esta obra divina. Y el amor es la obediencia a su palabra. Y es lo que Él espera en nosotros como sus discípulos, como sus verdaderos servidores, verdaderos apóstoles, perdón, verdaderos hijos de Dios, como esos nuevos que hemos sido nacidos por el Espíritu Santo de Dios, sus verdaderos seguidores. Amén. Vamos a hacer una oración y si hay preguntas, inquietudes, dudas, vamos a abrir los micrófonos y con respeto, amor, vamos a escuchar, responder, a interactuar un poco si así lo desea. Mi buen Dios, gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias por el bendito Espíritu Santo, Dios, que tú nos has dado. Un Espíritu Santo que nos lleva a vivir anclados a tu palabra, a vivir anclados a las verdades que tú has colocado para nosotros. Pero también ese Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que me ayuda a esa batalla espiritual, que me ayuda a vivir en la santidad que tú demandas. Espíritu de Dios, ayúdanos. Espíritu de Dios, permítenos cada día comprender de una mejor manera tus verdades. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder abrir tu palabra y que tu palabra nos hable claramente lo que tú quieres decir, lo que tú quieres expresar a nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Perdónanos porque muchas veces con nuestro actuar, nuestro decir, nuestro diario vivir, te llevamos tal vez a limitar, a opacarte, Espíritu de Dios, contristarte, esa es la palabra. Pero te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes a poder crecer, madurar, avanzar y poder ser esos discípulos fieles del Señor y poder verdaderamente ser esas personas que traigan el cielo a la tierra, que traigan ese mensaje del reino para que muchos conozcan acerca de ti. Gracias, gracias, bendito Dios, por este tiempo. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.